Buenísimo. La verdad es que dentro del libro de instrucciones o Cocoroe para la vida religiosa de PL, el capítulo más gordo es este, el del Cocoroe número 11, de consideraré que mis hijos son criaturas de Dios. Por eso, como tenemos 20 minutos, va a ser muy difícil abarcar todos los aspectos de este Cocoroe, pero sí vamos a tratar de profundizar algunos acuerdos básicos, puntos básicos, ¿no? Sobre qué significa la práctica de este Cocoroe para nosotros como adultos. Ahí puede ocurrir que de algunas de las personas que escuchan esta orientación, o las que se dan a veces en mesas redondas o ceremonias, sobre crianza de hijos, puede ser que algunos no tengan hijos. Pero sin embargo, todos tenemos padres. Eso absoluto. Todos venimos de algún antepasado, sea que nos acompañó en la crianza o sea que solo puso la semilla, pero todos tenemos padres. Somos fruto de una confluencia de corriente de antepasados y ahí aparecimos nosotros. O sea, evidentemente que somos hijos y vamos a tratar de profundizar algún concepto sobre este tema. ¿Qué significa ser hijos de Dios? En primer lugar, es desarmar el concepto de propiedad privada que los padres a veces tenemos hacia nuestros hijos. O sea, son mis hijos, míos. Y la verdad que eso es el nacimiento de una manifestación de apego. Y no se puede reducir un ser humano a la dimensión de un objeto o de un bien. O sea, existimos por la providencia divina, porque Dios ha determinado que hubiese una confluencia de factores tan grande y un abanico tan infinito que hace que nosotros seamos hoy quienes somos. Entonces, primeramente somos resultado de una obra divina, de una voluntad de Dios de manifestarse en este mundo. Nosotros tenemos un precepto de PL que dice el hombre es la manifestación de Dios. Entonces Dios se manifiesta a través de los seres humanos para que hagamos arte, para que embellezcamos aún más la bella creación de Dios y se manifiesta a través de cada uno de nosotros. Entonces nuestros hijos también son manifestación de Dios. O sea, también es una emanación de la divinidad que se corporiza en algún momento porque hay una obra divina confluyente, convergente hacia la creación de un nuevo ser, que por otro lado, y eso lo hemos profundizado en algunos otros Raihai, somos absolutamente únicos, originales e irrepetibles, o sea que también esa manifestación de Dios que se corporiza es única, irrepetible, original, absolutamente propia, y entonces cada uno de los hijos que van apareciendo en esta tierra también tiene esa condición de ser absolutamente originales y únicos. Entonces, si nosotros podemos comprender de que el nacimiento de un hijo no es solo una cuestión biológica, por algo es que en una parte de la oración de PL dice, nada hay más honorable que el ser humano. O sea, somos un ser biológico, somos una unidad biológico pensante, sintiente y también espiritual. O sea, ahí es donde aparece ese rayo de luz, ¿no?, que nos hace seres humanos, como manifestación de la divinidad, como manifestación de Dios. Entonces, los hijos que van naciendo también son manifestaciones de Dios.
Y la pregunta es, si yo considero que soy hijo de Dios y que vivo agraciado por la providencia divina, ¿por qué no puedo darle esa condición a los hijos que vamos teniendo, a los hijos que van apareciendo? Ellos también son agraciados por la providencia divina y son una obra divina especial, única, irrepetible, porque son hijos de Dios. Yo creo que comprender eso de que los hijos no nos pertenecen, y les recomiendo a quienes tengan acceso a buscarlo, el poema de Khalil Gibran, creo que es muy conocido mundialmente, yo lo he leído infinidad de veces y además coincide totalmente con la enseñanza que nosotros practicamos, que dice tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida, no vienen para ti sino a través de ti, y tiene que ser como flechas lanzadas hacia una dimensión que nosotros no vamos a alcanzar, pero ellos sí. O sea, son una continuidad vital humana de nosotros, pero ellos irán más lejos. Yo creo que eso de poder comprender de que ellos irán más lejos significa en el momento de soltar la cuerda del arco y lanzar esa flecha nunca me perteneció. Yo soy simplemente el arquero que lanza la flecha. Poder entender eso creo que nos ayuda mucho a no equivocarnos en cuanto a forzar, manipular, Márquez, internet, vamos a pasar a bajar un segundo al vital, quiero ver una cosa, y después ¿por dónde vas? ¿Qué pasó? ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Márquez, internet, vamos a... Lilia, cierra el micrófono. Es la única que tiene abierto el micrófono. Bueno, estábamos hablando de eso, de poder respetar ese ser humano que aparece como hijo nuestro, como en el cual nosotros intervenimos como instrumento de Dios. No es que los hemos creado, no es así. Nosotros pudimos haber cumplido un rol al poner la semilla, al gestarlo la madre durante el tiempo que lo tuvo en su vientre, amamantarlo, limpiarle la cola, darle la papilla, la mamadera. Digamos, el padre también participa de todo eso, le puede enseñar a caminar, en fin. Pero no lo hemos creado nosotros, por lo tanto no nos pertenece. Nosotros también somos fruto de la creación de Dios y ellos también. Y eso es lo principal que hay que respetar. Acá, analizando y estudiando este Kokoroe, habla de varios casos de Mishirase que acontecen en algunas familias, porque los hijos no reflejan lo que los padres querían, lo que los padres deseaban. Y justamente de eso se trata, porque el espejo que aparece, y nosotros decimos el espejo es siempre un aviso divino, ese espejo que aparece de esa manera para que los padres reflexionemos. Eso también es una obra divina. Entonces, cuando los hijos no responden a nuestras expectativas, el problema no está en los hijos, el problema está en que nosotros tuvimos expectativas equivocadas sin respetar la individualidad, ni aquel plan divino que Dios dotó a cada una de las criaturas y cuál es el propósito que vino a realizar en este mundo, y nosotros, de acuerdo a nuestro ego, queremos que sea tal cosa, que sea tal otra, no captamos, no tenemos la sensibilidad de captar qué es lo que ese espíritu viene a manifestar en esta tierra. Cuando nosotros comprendemos de que ese ser, Dios nos permite que lo acompañemos, pero que no nos pertenece, ahí cambia totalmente la visión. Y ahí empezamos a respetar de verdad al espíritu, al sentimiento, a la misión, al propósito de esa criatura, con libertad. ¿En qué sentido? Le vamos a dar conceptos de comportamiento, de conducta a nivel social, a nivel escolar, familiar, le vamos a dar todo eso. Pero eso no quiere decir que tengan que hacer lo que nosotros queremos.
no estamos respetando a Dios cuando queremos torcer el sentimiento de un hijo. Se ha dado infinidad de casos de chicos que estudian una carrera porque el padre o la madre querían que fuera abogado, y en realidad lo que él quería era ser pintor, o ser, no sé, un atleta, o ser ciclista, o un buceador de profundidades, no sé. Pero muchas veces pasa eso, de que queremos proyectar nuestras frustraciones y que las satisfagan nuestros hijos. Peor aún es cuando los padres crían a sus hijos con la expectativa de que cuando yo ya no pueda sostenerme, ellos me sostengan. Ese es egoísmo máximo, absolutamente máximo. Porque Dios nos permitió que tengamos nuestros hijos, como dice claramente la enseñanza, para que sean útiles al prójimo y a la sociedad y que puedan dar todo lo mejor de sí para los demás, para el bien del prójimo y de la sociedad, no para mí. Si yo tengo ese sentimiento de criar un hijo para que cuando yo sea viejito y no me pueda mover mucho y ya no pueda trabajar ni generar mis ingresos, que entonces él me devuelva lo que yo hice por él, es totalmente equivocado. Eso es egoísmo máximo del padre. Absolutamente lo digo, ¿eh? Puede que a algunas personas no les guste ese concepto, pero hay que entender claramente que es así. No podemos criar hijos para que nos satisfagan. Y le digo esto porque yo vengo de una familia de chacareros que eran inmigrantes italianos, y por ejemplo en el caso de la familia de mi mamá eran 14 hijos, de los cuales 7 eran varones. Y en la de mi papá eran 4 hijos, mi papá y 3 hermanos. Y tenían, los viejos, los abuelos, tenían muchos hijos porque necesitaban mano de obra para trabajar las chacras, para arar, sembrar, atender a las vacas, los chanchos, o sea, necesitaban mano de obra. Entonces los traían al mundo también como mano de obra, como peones de la casa. Pero ¿qué pasaba? En la primera de cambio, cuando crecían un poquito y desarrollaban alguna capacidad, rajaban de la familia. No aguantaban esa opresión. Era una forma de esclavitud familiar. Entonces, ese era también un error. Gracias a Dios que con la educación y comprendiendo la evolución y los cambios del mundo, nosotros, por lo menos en la altura de mi generación y de mis primos, ya esa mentalidad no existe. Y creo que poco a poco el mundo está cambiando para comprender de que cada ser humano viene para manifestar alguna cualidad especial, alguna misión y algún propósito. Creo que también todas las corrientes espirituales apuntan a eso. Inclusive se están dando el crecimiento de muchas terapias alternativas que hablan de constelaciones familiares, sanar, ¿no?, esa corriente de familia. Y ahí vamos a entrar en un punto principal para PL, que es qué pasa cuando los padres sufrimos a causa de que los hijos no responden a nuestras expectativas o son problemáticos. Están creando problemas, no solo en la familia, sino también en el entorno social. ¿Qué pasa cuando ocurre eso? La mayoría nos quejamos y nos lamentamos y nos agarramos la cabeza. Si yo no entiendo por qué es así, no estamos entendiendo nada de verdad. Cuando pasa eso, que en vez de ser una persona útil al prójimo y a la sociedad, lo único que hace es causar problemas, y en vez de beneficiar al prójimo, reclama o perjudica al prójimo, ahí es porque hemos cometido errores gravísimos por nuestro ego. Y ahí entramos en una fase, una faceta o un camino que es el de pedir perdón a Dios. Pedir profundamente perdón a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos dio una emanación de su divinidad en estado de absoluta pureza, lo permitió que entrara en la corriente de familia, que se formara como un ser humano vivo, una persona,
Y nosotros hemos arruinado eso en base a desvirtudes que vienen en la corriente de familia y también desvirtudes propias nuestras que las hemos volcado en ese ser. Entonces después nos lamentamos porque ese ser tiene problemas, vive enfermo, no estudia, no trabaja o se droga o es un ladrón. O sea, nos lamentamos, cuando en realidad lo primero que tenemos que hacer es pedir profundamente perdón, porque se nos fue asignada una tarea para que nosotros pudiésemos hacer arte en la crianza de un hijo y salió un desastre. Cuando uno se da cuenta de que no pudo cumplir la tarea, naturalmente y desde un estado de pureza espiritual, tiene que pedir perdón a la totalidad, pedir perdón a Dios. Entonces, en vez de quejarnos y de lamentarnos de nuestros hijos porque no son lo que esperábamos, tenemos que pensar qué fue, en qué fallé, en dónde no estuve tan presente, qué es lo que le transmití equivocadamente, qué cosas yo hice a la edad de este hijo. Estoy pidiendo perdón por las macanas que yo hacía a la edad de este hijo que ahora critico y que me estoy quejando y que me estoy lamentando y diciendo no entiendo por qué. ¿Soy consciente yo mismo de lo que he recibido de mis antepasados, cómo eran ellos? ¿He profundizado eso? ¿O ignoro todo y solo veo el resultado? Si ignoro todo y solo veo el resultado, voy a seguir equivocándome. Entonces acá hay un camino que es pedir orientación, practicar la enseñanza y fundamentalmente cultivar el desapego nuestro como padres. No nos pertenecen nuestros hijos, son hijos de Dios. Dios nos permite que nosotros intervengamos en el desarrollo y el crecimiento de ese ser. Y punto. En algún momento se irá, porque no nos pertenece. Así como nosotros nos fuimos también del seno familiar. Y esos son los eslabones de la transmisión de la vida a través de la cual Dios se vive manifestando, a través de seres humanos. Es un movimiento continuo y nosotros somos un eslaboncito de eso. Entonces la vida de nuestros hijos no nos pertenece. Sí tenemos que hacernos responsables de qué hemos volcado en la crianza de ese ser. Y si nos damos cuenta de que hemos estado equivocados, profundamente tenemos que pedir perdón y ahí las cosas se encaminarán. ¿Por qué? Porque estamos alineados con la voluntad divina que también está presente en el Hijo. Lo que nosotros debemos desear, me parece, como padres, es que ellos sean felices y que sean personas sanas, que puedan disfrutar la vida y que sean útiles y que todo lo que ellos brinden impacte positivamente en la sociedad. No es para mí, no es para mi beneficio. Entonces, hay muchas maneras de entender por qué los hijos son espejos de los padres. Puede ser un espejo directo, un padre que es nervioso, el hijo también es nervioso, puede ser un espejo inverso, un padre que es súper ansioso y el hijo posterga todo, porque digamos, es un espejo contrario para que el padre se vea en qué está fallando, en qué está excedido, ¿no? La verdad que es tan rico este tema que para todas las personas que quieran profundizarlo, yo les aconsejo que pidan orientación, Pero desde ya le digo que cualquiera que sea el problema que acontezca con relación a los hijos, lo primero que tenemos que entender es que no nos pertenecen, que ellos son hijos de Dios, que ellos son manifestación de Dios, que nosotros fuimos instrumento para que ese ser se manifieste en este mundo y que si hemos cometido errores, tenemos que pedir profundamente perdón. Ahí la obra divina empieza a actuar favorablemente. En la medida en que nos obstinamos, nos aferramos a nuestro pensamiento y seguimos frustrados con queja, nada va a mejorar. El espejo va a ser cada vez más intenso, va a ser cada vez más brutal, va a ser cada vez un sufrimiento mayor. Entonces, ante cualquier situación que
ocurra con nuestros hijos que nos cause dolor, temor o preocupación, primero orar, pedir perdón a Dios y por sobre todo que me intuya, que yo pueda intuir cuál es la postura, cuál es la palabra, cuál es el gesto, la acción que debo hacer con este hijo. No hay manuales, no hay recetas. Esto es pura creatividad, porque es una obra de arte también. Puede ser bella, puede ser un desastre, pero si está teniendo problemas, puede mejorar en base al cambio espiritual de los padres. Eso quería transmitir. Y estoy dispuesto para orientaciones a cualquiera. Muchas gracias. Gracias, Rebe.